Hola, desde Beijing. Creo que soy paciente cero de un posible y futuro brote zombie. Mi nombre en inglés es Amanda Lu y estoy estudiando una maestría en ciencias en la Academia China de las Ciencias, una de las universidades más importantes del país. Como todo el mundo sabe, China es una especie de dictadura moderna, lo que la hace muy defectuosa políticamente. En realidad la mayoría de mis amigos extranjeros lo saben, aunque ellos también piensan lo mismo de sus gobiernos. Como hemos podido ver desde el 2020, es muy difícil contener un virus dentro de la zona cero. Estos agentes patógenos no tienen fronteras. Por eso es sumamente importante que el mundo se entere de mi condición y todo lo que estoy pasando. En realidad detesto tener que usar un VPN para poder contarle al mundo lo que me está pasando. Los agentes del gobierno me impedirán contar mi historia en cualquier medio de comunicación chino, por lo que aprovecho de escribirles ahora mientras me encuentro en un extraño estado de lucidez. Sé que no me queda mucho tiempo de vida o conciencia, que para mí es lo mismo. Por lo tanto me gustaría dar a conocer mi historia. Aunque no lo crean, el origen de mi enfermedad no fue alimenticio ni nada relacionado con animales. Es verdad que los chinos consumimos alimentos muy extraños, pero les tengo que aclarar que los más extraños como murciélagos, armadillos o perros, solo lo consumen un porcentaje muy bajo de la población. No somos tan asquerosos e inhumanos como creen. En realidad el número de chinos que consumen este tipo de animales se podría comparar con el número de americanos que comen zarigüeyas o tortugas. Personalmente soy más occidental en mi alimentación, suelo comer mucho McDonald's y pizza, son bastante populares aquí. También me gustan los tacos, así que podría definir mi alimentación como una dieta occidental. Bueno, volviendo al caso. Como parte de mi proyecto de máster me tocó viajar a Yunnan, una provincia bastante agradable que se ubica al sur del país. Ya dentro de la ciudad tuve que desplazarme a una zona extremadamente remota para documentar y estudiar uno de los hongos más extraños que ha visto la ciencia y el mundo. Aquí solo se conoce por su nombre tradicional, que se puede traducir aproximadamente como hongo del cerebro negro. El micelio, que es como las raíces de las setas, solo se ha encontrado en lugares muy recónditos como cuevas subterráneas a más de 200 metros de profundidad. Por lo tanto nadie ha podido documentar la fructificación de este hongo, que viene siendo cuando el micelio produce sus órganos reproductores en la superficie. Entré a una de las cuevas donde se podría encontrar este hongo tan especial y bajé aproximadamente a 300 metros de la superficie. Pueden imaginarse mi alegre sorpresa cuando en plena oscuridad y gracias a la ayuda de mi linterna me topé con el que podría ser el primer espécimen ya fructífero jamás descubierto. Debo admitir que me sentía como niño en Navidad, pocas veces había estado tan feliz en mi vida. La seta era de color grisáceo opaco y literalmente parecía un pequeño cerebro en el sombrero, parte superior del hongo. Esta parte tenía unas gotas de un líquido negro muy parecido al alquitrán, las cuales salían de unos pequeños poros que se alojaban por todo el hongo. Para ser sincera, su aspecto era bastante desagradable pero a mí me parecía hermoso. Lo único que detesté desde el primer momento fue el olor a carne putrefacta que desprendía. Esto me dio náuseas automáticamente cuando me acerqué a él, logrando sacarme algunas arcadas. En ese momento le tomé muchas fotos, aproximadamente 100 o más, queriendo captar su esplendor desde todos los ángulos. Después de eso intenté tomar una muestra de sus esporas para estudiarlas en el laboratorio. Para ello hay que cortar parte de la superficie de la seta, algo que en verdad te daba mucha pena hacer, pero era necesario para seguir investigando la especie. Cuando empiezo a cortar el tallo del hongo, el sobrero de este se infla repentinamente, algo parecido a un pez globo, haciendo una especie de pequeña explosión. Esto hizo que ese alquitrán que salía de sus poros salpicara sobre mis guantes, cara, franela y casco. Luego, se desinfló rápidamente expulsando una nube de polvo como las esporas, la cual me dejó completamente ahogada. A pesar de haber estado llena de un líquido negro viscoso y haber aspirado una bocanada de esporas, guardo el sombrero del hongo en el bolso y empiezo a subir a la superficie. Todo estuvo normal en el largo viaje hasta Beijing. En realidad estaba muy emocionada, había hecho un descubrimiento muy importante, algo que siempre había deseado. Al día siguiente empezaron los síntomas: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y pérdida completa del apetito. También se me adelantó el periodo, algo muy extraño porque siempre fui muy regular en este aspecto. Por un momento pensé que era coronavirus,
pero me había hecho las pruebas inmediatamente al volver de Yunnan y dieron negativo. Por lo tanto podía seguir trabajando en el laboratorio de la universidad aunque me sintiera mal. Empecé a estudiar la muestra que había tomado, tomé la huella de esporas y documenté todo el proceso de estudio muy minuciosamente utilizando los típicos métodos. Al tercer día de mi regreso no había comido absolutamente nada. Esto empezó a preocupar a mi novio Tao y a pesar de que mi estómago rugía sin parar no me provocaba comer nada. Él me obligó a quedarme en nuestro apartamento para cuidarme, intentó alimentarme comprando mis comidas favoritas, es muy lindo, siempre me cuidó mucho. Cada vez que intentaba comer algo me sabía tan mal que empezaba a vomitar del asco, sentía una repulsión por la comida que nunca había tenido en mi vida. Llegó el cuarto día sin comer y Tao me llevó al hospital. Me hicieron todo tipo de pruebas y demasiadas preguntas agotadoras, estaba muy cansada y no encontraban qué me pasaba. Lo único que quería hacer era dormir, me sentía extremadamente débil. Así que me pusieron una vía y me internaron toda la noche. No recuerdo absolutamente nada de esa noche, pero mi novio me contó lo mejor que pudo lo que ocurrió. En medio de la noche me desperté repentinamente y me levanté de la cama. Según lo que me contó, tenía los ojos abiertos, pero no respondía a ningún estímulo, parecía sonámbula. Empecé a caminar lentamente hacia afuera de la habitación en dirección al pasillo con la boca ligeramente abierta. A pesar de lo tarde que era, todavía había mucha actividad en la sala de emergencias y cirugía. Estaban amputando a alguien en un quirófano cercano. Al parecer, esto me cautivó y cuando una enfermera empaquetó la pierna amputada del paciente para dirigirse a incinerarla, la seguí. La llevó a una instalación de transferencia donde se resguardan residuos del hospital que se incineraran. Mientras seguía a la enfermera, Tao intentó por todos los medios despertarme y retenerme. No entiendo cómo la enfermera no se dio cuenta de esto. Cuando ella salió de la sala de transferencia, me escabullí mientras Tao trataba de llevarme a la habitación nuevamente. Desgarré con las uñas y de manera más salvaje la bolsa donde se encontraba la pierna amputada. Tao me describió como si tuviera una fuerza inhumana y nada de lo que él intentara podía detenerme. Con un simple brazo lo apartaba como si de un pequeño niño se tratara. Cabe destacar que mido 1.60 metros y peso 58 kilogramos, mientras que Tao pesa 80 kilogramos y mide 1.75. En fin, cuando pude hacerme con la pierna amputada, la devoré como un perro rabioso. Los huesos crujían como cereales en una mandíbula. Mientras escribo esto me siento muy avergonzada. ¿Cómo pudo mi cuerpo y mi subconsciente hacer esto? Un acto tan salvaje. Tao no lo dijo, pero yo sabía que su opinión sobre mí había cambiado, ya no me veía como la pequeña debilucha que siempre protegió. Sin embargo, le estoy muy agradecida porque se quedó a mi lado sin juzgarme, solo apoyándome, nunca se rindió. Esa noche me limpió la sangre de la cara y de las manos, me buscó ropa nueva y consiguió que volviera a mi cama sin alertar a ningún miembro del hospital. Le pregunté por qué lo había hecho y me dijo no quería que te llevaran. Cuando me desperté al día siguiente, me sentía mejor que nunca, tenía mucha energía y me sonreía, estaba de muy buen humor y muy cariñosa con Tao. Así que me dieron de alta a pesar de la insistencia de él de que me hicieran más pruebas. Pero los médicos necesitaban desocupar las habitaciones para los pacientes de COVID, además que no encontraron nada raro en mí. Cuando llegamos a casa fue que Tao me contó mi episodio de medianoche. Para ser sincera no le creí nada hasta que me mostró la sangre que tenía bajo las uñas. En ese momento comencé a llorar, a sentir un miedo terrible, intenté vomitar en el baño pero no salió absolutamente nada. Lo que más le preocupaba a Tao es que si volvía a ocurrir no iba a poder controlarme, era demasiado fuerte para él y creo que para cualquier ser humano. Entonces acordamos que esa noche me ataría de la cama por si acaso. En realidad, ya me había atado antes a la cama y no contra mi voluntad. A pesar del bandage, práctica que nos encantaba hacer, mi novio no se sentía atraído por mí esa noche, y no puedo culparlo. Estaba sumamente callado y mantenía la distancia. Me preocupaba que no volviera a verme de la misma manera o que dejara de quererme por lo que había hecho. En realidad quería demostrarle que era una persona normal, pero hasta a mí me costaba creerlo. Tao se pasó todo el día en su PC jugando su juego favorito Minecraft. Era tan fanático que tenía una réplica exacta de la espada de diamante del juego colgada en la pared. Para ser sincera me alegraba verlo jugando mientras se divertía, era necesario que despejara la mente y se mantuviera ocupado.
Antes odiaba verle jugar tanto porque necesitaba más atención de él y admito que a veces fantaseaba con que la espada le cayera encima en el cuello. Cuando me quedé dormida tuve pesadillas en las que me veía atrapada en la cueva, con el cerebro rancio rodeándome mientras desataba su nube de esporas contra mí. Al despertarme no vi a Tao y todavía estaba atada. Pasaron unos 5 minutos cuando Tao se acercó a la habitación y al verme despierta me desató. ¿Lo he hecho otra vez?, le pregunté aunque su mirada lo decía todo. Observé mis piernas y mis muñecas, las cuales estaban completamente lastimadas porque había estado luchando por quitarme las ataduras. Cuando Tao se acercó a mí para liberar mi brazo, vi una marca en su oreja, así que le pregunté: Tao, ¿qué te ha pasado en la oreja? No me respondió. Tao, dime. En la noche me mordiste, me dijo. Me sentí desolada y asustada, me sentía la peor persona del mundo, un monstruo. En ese momento no sabía en qué acabaría todo esto. En realidad no sabía si tenía más miedo de lo que me estaba pasando o más miedo de perder a Tao. Seguro me veía como un animal descontrolado. Como excusa para distraerme volví al laboratorio y así poder continuar estudiando el hongo. Era fin de semana, así que me encontraba sola. Estaba analizando la huella de las esporas bajo el microscopio. Aislé una sola espora en un portaobjeto y lo que vi no se parecía a ninguna espora que hubiera visto antes. Se parecía más a un virus que a una espora, pero a una escala mucho mayor, y además se movía sin rumbo. Tuve que preparar 3 muestras más para asegurarme de lo que estaba viendo. Mientras analizaba el tercer portaobjeto tosí sobre el microscopio y para mi sorpresa, en el lente, aparecieron decenas de esporas más. Cogí un portaobjetos limpio, escupí en él y confirmé que mi saliva estaba llena de esporas. En ese momento entré en pánico. Cuando estoy ansiosa me pongo a limpiar, de alguna manera me hace sentir mejor. Así que limpié a fondo todo el equipo del laboratorio con los desinfectantes más fuertes que encontré. Luego empaqueté el sombrero del hongo y la huella de las esporas en una docena de capas de bolsas para muestras y lo etiqueté como extremadamente peligroso antes de guardarlo en el congelador químico. Al llegar a casa, me encontré a la hija de mis vecinos. Cuando sus padres pelean, que es muy a menudo, ella juega con sus muñecas en el pasillo frente a nuestra puerta. La niña, al verme huyó inmediatamente, entró a su apartamento y cerró con llave, ni siquiera me saludó. Entré a mi apartamento y me miré en el espejo. Tenía ojeras, que a su vez estaban dilatadas e inyectadas de sangre, ahora sí parecía un monstruo de verdad. Mi piel estaba pálida y mis labios eran de un color púrpura grisáceo. La sensación de no gustarme mi propio reflejo era conocida, pero la sensación de estar asustada de mi propio reflejo era desgarradora. Solo con mirar a Tao supe que él también estaba infectado. Comenzó a experimentar los síntomas al día siguiente, eran los mismos que los míos solo que a un ritmo mucho más acelerado. En ese momento intenté avisar a los medios de comunicación para advertir a la gente de nuestra enfermedad. Nadie me tomó en serio y todas las publicaciones que hice en redes sociales desaparecieron en cuestión de horas. Fue como gritar mi advertencia al vacío. Llamé a mis padres que vivían en Shandong para contarles lo que había ocurrido. No tuve el valor para decirles todo, pero sabían que algo malo me estaba ocurriendo y se ofrecieron en venir a cuidarme. Les dije que se me pasaría pronto para no preocuparlos, no quería someterlos a la enfermedad, además que entrar en Beijing es difícil con las restricciones actuales. Esa noche, Tao y yo nos turnamos para dormir. Cada uno de nosotros vigilaba al otro mientras dormía. Tao reportó un aumento de las sacudidas en mi sueño, incluso rompí una de las ataduras. Mi hambre estaba volviendo, solo que esta vez era más feroz. Durante mi turno de vigilancia me mordía constantemente las uñas hasta que no quedaba casi nada de ellas, solo mi dedo en carne viva, aún no sé si por los nervios o por el hambre. Pasó la noche y al día siguiente decidimos quedarnos encerrados en el apartamento. Yo sabía que el hongo era el origen de nuestra enfermedad, pero Tao no. Él se pasó toda la tarde en internet investigando la razón de nuestros síntomas, sin encontrar nada útil. En un momento se levantó de su computadora de manera repentina y pensé que había encontrado algo, pero no respondía. Debió quedarse dormido mientras investigaba. Permaneció mucho tiempo sentado ahí sin moverse mucho. Justo en ese momento se oyó una voz en el pasillo afuera de nuestro apartamento. Su atención se dirigió completamente hacia la puerta, agarró la manilla como tanteando la cerradura. Intenté detenerlo, pero me apartó de un empujón y abrió la puerta.
La niña de los vecinos estaba justo enfrente, sentada en el suelo rodeada de sus juguetes. Tao la agarró por la pierna, levantándola con una facilidad asombrosa y dirigiendo su pequeño pie hacia su boca babeante. La niña gritó y en ese momento salté sobre la espalda de Tao para detenerlo, poniendo mis brazos alrededor de su cuello. Él se sacudió de mí para apartarme mientras su boca se cerraba automáticamente a pocos centímetros del pie de la niña. Eché todo mi cuerpo para atrás y lo hice caer. Atravesamos la puerta abierta de nuestro apartamento y caímos los tres estrellándonos contra la pared. Tao soltó a la niña al caer, le grité que corriera mientras yo intentaba detenerlo. Pero ella se quedó en el suelo paralizada por el miedo. Golpeé a Tao en la cabeza con lo primero que conseguí a mi alcance, un pesado jarrón de vidrio. Pero no le hizo nada, como si lo hubiera golpeado con una bolsa llena de algodón, era indetenible. Me tiró a un lado y me estrellé contra la espada que tenía colgada en nuestra sala. Esto hizo que se cayera al suelo. Se abalanzó contra la chica, como un gran simio poseído. No había posibilidad de que la pobre niña escapara. Y fue cuando lo hice, tomé la espada del suelo y la dejé caer sobre el costado de su cuello. Era una réplica, así que no tenía filo. Pero el mero peso de la misma contra la carne humana fue suficiente para casi decapitar a Tao. Su médula espinal rota hizo que su cuerpo se desplomara inerte encima de la chica. Su boca continuaba abriéndose y cerrándose como si devorar a la pequeña fuera lo único que le importaba en la vida hasta que le di el segundo golpe, lo que desprendió su cabeza del cuerpo completamente. Acababa de decapitar a mi novio. Hice rodar su cuerpo lejos de la niña. Estaba ilesa, solo un poco manchada de sangre. Salió corriendo mientras gritaba y cerré la puerta tras ella. En ese momento solo reventé a llorar, sola y asustada. Lloré por horas, mientras esperaba. Pensé que pronto llegaría la policía y mi calvario terminaría. Me sentía aliviada por eso, ahora estaría en manos de las autoridades resolver mi enfermedad. Si me encerraban entonces no volvería a hacerle daño a nadie más. Pasaron horas, pero nunca vino nadie. No podía mantenerme despierta, así que cerré la puerta del apartamento dentro y tiré la llave por la ventana. Al día siguiente me desperté y mi apartamento parecía Auschwitz después de la guerra. Cristales rotos, muebles volcados y sangre en las paredes. Había sido yo en mi momento de locura. La puerta estaba totalmente arañada y golpeada, probablemente no iba a aguantar otra noche así antes de ceder y abrirse. Tenía los dedos destrozados y en carne viva, pero no me dolían. Me miré en el espejo para ver que me había arrancado casi todo el cabello, además también tenía pelo entre los dientes. Seguramente estaba intentando comérmelo de la desesperación. Y ahí en medio del suelo yacía la persona que más he amado en mi vida, mi querido Tao. En ese momento de tristeza y desesperación intenté acabar con mi vida, agarré un trozo de cristal y me corté las venas. No hubo dolor y tampoco mucha sangre, como si la sangre de mi cuerpo se hubiera secado por dentro. No entendía mucho, solo quería acabar con mi agonía, así que tomé el trozo de cristal con mis dos manos y me lo clavé en el estómago. Tosí un poco de sangre negra, parecida al alquitrán, pero de resto no hubo ninguna consecuencia, ni siquiera dolor. Estaba atrapada en este cuerpo monstruoso y ni acabar con mi vida podía. Por miedo a mí misma y al resto de la humanidad, encadené mi cuello a un radiador con un candado de bicicleta. Estoy segura de que si me libero, la puerta del apartamento cederá y atacaré a la primera persona que me encuentre. No quiero más sufrimiento. Pero desde entonces me arrepiento de esta decisión. No estoy segura de cuántos días han pasado, pero el cuerpo en descomposición de Tao ahora está cubierto de pequeños hongos. Cuando finalmente nos encuentren, es muy probable que la infección se extenderá. Desearía haber quemado este lugar, pero en vez de eso, estoy aquí atrapada con mi celular escribiendo una historia que capaz nunca me creerán y el cuerpo en descomposición de mi novio junto a mí. Lo último que les puedo decir es manténgase a salvo.